Es raro que la principal razón que se repite para aprobar el texto que se está discutiendo actualmente en el Consejo tenga que ver con el cierre del proceso. Sabemos, nadie es tan ingenuo como para pensar lo contrario, que la izquierda radical hará todo lo necesario para desarrollar su proyecto refundacional. Y un instrumento importante para conseguirlo es una nueva constitución. Una refundación requiere de un orden institucional, me atrevo a decir que opuesto al que tenemos. Pero, ¿puede hacerlo ahora? ¿Está en condiciones de insistir en el corto plazo en su agenda constitucional? No. Y lo digo firmemente, no. La izquierda detecta, mucho mejor que la derecha en general, el malestar ciudadano. Descubre y usa, mejor que la derecha también, las oportunidades que se le abren. Eso hizo el 2019 cuando aprovechó, validó y en parte causó la extrema violencia que vivimos a favor de algo que era parte de su agenda política, no la del gobierno, menos la de los ciudadanos, que era una nueva constitución. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es esta una buena oportunidad para ellos para un cambio constitucional en caso de que el texto se rechace? Y repito, no. Y me atrevo a decir dos cosas. No les conviene, pero sobre todo, no pueden. No les conviene. En un año más hay elecciones y actuar en contra del hastío de la gente es una pésima estrategia de campaña. Chile Vamos lo hizo después del plebiscito y ya vimos cómo le fue después. Es más, en la elección de consejeros, las opciones que se identificaron con el rechazo al segundo proceso constituyente, es decir, republicanos, el Partido de la Gente y los nulos y blancos, alcanzaron un 54% de las preferencias, porcentaje bastante cercano al 62% que votó rechazo. No les conviene, no van a ir por eso. De hecho, si hay un momento, una razón que induce a ese grupo político de extrema izquierda, representado hoy por el Frente Amplio y el Partido Comunista, a camuflarse y conectar con la gente, es cuando vienen las elecciones. Es ahí donde cambian el discurso, si hace falta, para representar el sentido común. Así ganó Boric, de hecho, la segunda vuelta presidencial, con el discurso de José Antonio Kast. Pero hay más. Incluso, aunque la izquierda radical quisiera iniciar un nuevo proceso o ingresar y aprobar el anteproyecto de los expertos como nuevo texto constitucional a través del Congreso. No puede. La razón es simple, no tiene los votos, ni para reformar la Constitución vigente, ni para promulgar el anteproyecto. De hecho, cualquier reforma a la Constitución actual, cualquier acuerdo a favor de un nuevo proceso o la aprobación en el Congreso del anteproyecto de los expertos requiere de un quórum de 4/7. Eso significa que se necesita el acuerdo de 88 diputados para lograrlo. Pongan atención, se necesitan 88 diputados, pero la coalición de gobierno tiene 67 y la derecha 70. Aparte de los 67 diputados oficialistas, la izquierda podría salir a buscar votos. Ok, imaginemos eso. Hay 18 diputados cuyo voto se puede considerar más fluctuante o no del todo previsible. Concretamente, hay 5 DC, 4 demócratas, 3 PDG, 1 amarillo, 1 del Partido Humanista y 2 del Partido Ecologista Verde. Si la izquierda radical consiguiera los votos de todos esos diputados, cuestión que sigue siendo muy difícil, tampoco alcanzaría el quórum que necesita. Muy difícil persuadir a esos 18 diputados, como decíamos, porque ellos tendrían que estar dispuestos a cargar con la impopularidad de volver a empezar algo que la gente no quiere y arriesgar su propia reelección. Además, 12 de esos 18 diputados son de centro y es bien impensable que se prestaran para desafiar los resultados de una elección reciente. Pero insisto, aunque la izquierda alineara a esos 18, lo que ya es altamente improbable, oiga bien, no tendría los votos. En fin, ¿saben ustedes, por tanto, de quién depende el cierre de este proceso si la izquierda radical insiste? De la derecha. El gobierno no ha sido capaz siquiera de aprobar sus reformas, el pacto fiscal, la reforma de pensiones, y va a poder aprobar el anteproyecto y saltarse además el plebiscito de salida. Es más, en cuestiones gruesas como esta,
Chile Vamos vota siempre en bloque. Así lo hizo en el Acuerdo por la Paz, en la reforma que creaba escaños reservados y consagraba la paridad, en la reforma constitucional para habilitar el segundo proceso. Por otra parte, sus propios dirigentes ya han dicho explícitamente que no están abiertos a seguir con el tema constitucional. Y sabemos que si lo hacen sería literalmente un suicidio político. Asumamos, en cambio, que gana la opción en contra. Sería la tercera vez que los ciudadanos de izquierda y derecha dirían basta. Lo hicieron con el rechazo al mamarracho. Lo hicieron cuando el 54% de los votos en la elección de consejeros se dirigió a fuerzas que se habían opuesto al segundo proceso. Y así sería también si se manifestaran en contra de este nuevo texto, cuestión que probablemente ocurrirá si creemos en la encuesta. Lo que quiero decir es que el respaldo ciudadano para una nueva constitución no hay. ¿Por qué entonces la derecha amenaza con un intento 3.0? ¿Qué es lo que hace cuando dice eso? En primer lugar, miente. Usa el miedo y el hastío a su favor para conseguir el resultado que quiere. Entonces, si no quieren seguir con esto, voten a favor. Miente, porque seguir o no seguir depende en realidad de ella. Y por tanto, no debería amenazar con algo que requiere de sus votos para concretarse. Miente por varias razones. La primera, para tener razón. La segunda, electoral. Tener razón. El resultado de las elecciones de consejeros demostró equivocada la pretensión de Chile Vamos de que los chilenos querían una nueva y buena constitución. De lo contrario, a Chile Vamos le habría ido bien a republicanos y PDG que se opusieron mal. Y un apruebo lo salvaría ahora del bochorno, porque el error ha sido caro. Tener razón. Importante también para Piñera, que intenta salvar su legado y eludir el hecho de que entregó nada menos que la Constitución. Miente la derecha para tener razón, pero también como parte de una estrategia electoral. Ganar esto sería ganar la presidencial. Esta es la premisa absurda, a mi juicio, porque significa ser autor del texto que el gobierno seguramente se daría todo el tiempo que le queda para responsabilizar de cualquier problema que surja. Estrategia electoral. De hecho, ¿alguien oyó de parte de la derecha, cualquiera que sea, críticas serias al anteproyecto? Ninguna. Si es tan malo, que lo es, ¿por qué no dijeron nada antes? No hubo críticas porque el objetivo siempre fue llamar a aprobar, antes de que hubiera una sola norma votada. Y esto me quedó clarísimo. Cuando en FNM empezamos a publicar videos y minutas alertando sobre la gravedad del anteproyecto de los expertos, me quedó claro porque empecé a recibir llamadas y visitas a mi casa de políticos que me decían, para completo desconcierto mío, estás empujando al rechazo. ¿Qué les dije? Estoy advirtiendo de algo que estimo malo para el país. Si eso pasa por rechazar, obviamente lo voy a hacer. Después de ver si son capaces de hacer cambios importantes. ¿Quieres estar del lado de Pancho Malo? Esto me lo dijeron a mí en la cara, antes de que hubiera una sola enmienda presentada y obviamente no se hubiera realizado una sola votación. Por eso, siempre fui muy escéptica respecto al proceso, porque vi en primera persona que la decisión tomada era un a favor a todo evento, aunque públicamente nadie lo reconociera, como es obvio. Lamentable ver cómo se repite la historia y cómo nos olvidamos de lo evidente. Si hay que elegir entre tener a la izquierda en el poder gobernando con nuestras ideas o llegar nosotros para hacer lo que ellos quieren, no deberíamos perdernos. Y esto no se trata de renunciar, sino de entender que el precio de ganar no puede ser el de sacrificar lo fundamental. Pero hay algo más grave, gravísimo, que hace la derecha cada vez que amenaza con un tercer intento. Aparte de que miente, porque da a entender que ella sería mera observadora de un escenario como ese, lo cual, en mi opinión, es suficientemente doloso, sienta las bases para que eso así ocurra, le da piso al relato para que éste sea usado en el largo plazo. Una frivolidad más de su parte. La izquierda no se rinde, pero hoy no tiene poder. Desde el primer minuto seguramente cuestionará la legitimidad democrática del proceso. Lo hará si el texto se aprueba, para cambiarlo en el futuro, si se rechaza, para insistir cuando llegue el momento por un proceso nuevo. También dará por fracasadas las
ideas de derecha. Si se rechaza, lógicamente, y si se aprueba, asociará artificialmente cualquier problema social a las normas que no le gustan. Pero en lo inmediato, no hay razón para temer en el sentido de un intento 3.0. De hecho, estas declaraciones que seguramente hará la izquierda serán solo el precedente que esa ultraizquierda querrá sentar en orden a retomar el asunto cuando sea verdaderamente oportuno y viable hacerlo, que no es ahora. El argumento de la estabilidad es también muy engañoso. Todo está en manos de la derecha y un nuevo texto solo abre incertidumbres nuevas. ¿Cuántos de ustedes saben que varias de las normas aprobadas obligan al presidente a enviar al menos 30 proyectos de ley para que se hagan ajustes o se implementen tales o cuales normas? Y que eso significa seguir con discusiones constitucionales, ahora en el Congreso, pesadilla de vuelta. Porque una nueva Constitución obliga esas discusiones, tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial, para entender cuál es el sentido, alcance y la interpretación de lo aprobado. Solo un ejemplo, la norma de contribuciones mandata al presidente a enviar un proyecto de ley. El proyecto de ley debe discutirse. La norma, en principio, debería materializarse en 6 años. En el intertanto puede, qué sé yo, que el plazo para su materialización aumente o la gradualidad llegue a tal punto que al final sea letra muerta. O puede que no lo sabemos, pero que se abren espacios de incertidumbre es un hecho. Para la policía transfronteriza se requiere de otra ley y más o menos 5 años antes de que se implemente, etc. ¿Queremos esto? Porque esto tiene costos. El tiempo que se le destina a una cosa se le quita a la otra. ¿Queremos seguir viendo a la clase política profundizando la crisis de desconexión entre lo que ella hace y los chilenos quieren? ¿O más bien perentoriamente necesitan? A este debate se añade el hecho de que las nuevas normas deberían ser interpretadas también por los jueces en casos de controversia. Eso significa que algunas de ellas podrían tomar años para consolidarse y ofrecer certezas, porque en lo inmediato no habrá jurisprudencia suficiente. Estabilidad relativa, creo yo. Es mi opinión. Obvio, y tal como reiteradamente hemos dicho, respeto la contraria, pero discutamos en serio y con franqueza. Desde el punto de vista de la izquierda, además, ¿qué es más fácil en orden a su relato de que es fundamental tener una nueva constitución? ¿Seguir con la cantinela de un discurso desgastado y carente de credibilidad o crear un nuevo fantasma, el de la constitución de la ultraderecha o de Kast? Vamos a salir adelante, chilenos. La mayoría ciudadana se impondrá y el grupo vencedor no dependerá de los resultados del plebiscito, sino del que tenga la capacidad de conectar cuanto antes con el sentido común y salir de la celda ideológica o los parámetros de análisis en los que la izquierda siempre atrapa a la derecha o la derecha atrapa a sus votantes. Estos días he visto a muchos chilenos en Twitter aferrados a una supuesta esperanza de victoria asociada a un eventual triunfo de la favor. Insisto, lo comprendo, los respeto, pero les pido que recuerden, el camino de descomposición de la derecha, esa que nos traicionó, comenzó con transacciones que se hacían en nombre de elecciones. ¿Y qué conseguimos con eso? 2 gobiernos en que gobernaron con ideas ajenas y en los que el poder acabó en las peores manos posibles. Y a todos los que guardan silencio, a los que conocen las normas del texto y saben lo dañinas que son varias de ellas para nuestro país, a los que toleran la mentira y la injusticia por conveniencia personal, les digo, están equivocando el camino. Atrévanse a estar del lado del país, atrévanse a tener un discurso honesto. Lo han hecho por tanto tiempo, han resistido la presión del estigma. A ratos serán populares, a ratos estarán solos, pero en el largo plazo sus hijos estarán orgullosos de lo que son. Y ustedes tendrán la satisfacción de haber sido parte de algo que tenía sentido. Recuerden a aquellas personas que los han inspirado. Piensen en héroes como Arturo Prat y en lo trascendente que fue su derrota para la Guerra del Pacífico. Atrévanse a ser grandes. Perspectiva, compatriotas. Perspectiva. Vamos en contra de las malas prácticas, en contra de la estafa constitucional. Vamos con todo, vamos por Chile. Lo hicimos una vez, lo haremos de nuevo.